Somos Alexandra Sin y Álvaro Cosa, juntas Abogacía y Conciencia, y os damos la bienvenida a una nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotras a Ana Armesto, abogada economista con una amplísima trayectoria en el derecho de los negocios en el ámbito empresarial e internacional, como socia de Arthur Andersen, ahora Deloitte, y después como socia de Garrigues. Es experta en gobierno corporativo y en negociación y métodos de resolución consensuada de conflictos, árbitra y mediadora empresarial y abogada colaborativa, presidenta de la FEDECOP, que es la Federación de Derecho y Práctica Colaborativa. Ana es además coach ejecutiva y de equipos y vicepresidenta de la AECOP, que es la Asociación de Coaching Ejecutivo y Organizativo. Y también es profesora en máster y estudios de posgrado, colaborando en proyectos de diversas escuelas de negocios y mentora en gestión de carrera profesional y desarrollo de proyectos. A Ana la conocimos gracias a la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi y estamos muy contentas de que participe en este espacio. Así que bienvenida, Ana. Bueno, pues, encantada de estar aquí. Gracias, Alba y Alessandra, por invitarme a participar en este espacio tan estupendo que tenéis, en el que lo que nos mueve a todas es el mismo fin, ¿no? Hacer que la profesión, la abogacía, se vaya concienciando y de paso también nuestros clientes, los y las clientes, se vayan concienciando de que merece la pena invertir en el acuerdo y en el consenso, ¿no? Mm. Ana, vamos a empezar con la primera pregunta para conocerte un poquito y te queríamos saber qué es lo que te llevó a ser abogada, a estudiar Derecho y luego decidir ser abogada, además de que eres economista, y digamos cómo fue tu experiencia hasta llegar al punto actual, más dedicada a todo lo que ha comentado Alexandra, no solo al colaborativo, sino árbitra, mediadora, en fin, a tu situación actual. Bueno, pues a ver, yo aquí siempre se suele recurrir a la tierna infancia o a la adolescencia y yo sí recuerdo que efectivamente desde muy jovencita tenía una cierta ah, querencia por la abogacía. Yo creo que desde una visión un poco romántica de la justicia me veía eso como alguien defensora de la justicia y los derechos sociales, y además mira especialmente desde el prisma de las mujeres. En aquella época, que yo tengo mis años, cuando yo empecé, todavía había mucho que discutir sobre, no ya solo sobre la realidad, que sigue siendo problemática, sino incluso sobre la legislación, las leyes que había y los tratos que se daban a las mujeres, ¿no? Y fíjate que recuerdo hasta como referencias, vosotros sois muy jóvenes, quizá no la habéis visto tanto como yo, pero una película del cine clásico que era La costilla de Adán, protagonizada por Catherine Hepburn, donde ella era una abogada. No había muchas en aquella época, estamos hablando de una película de los años 40, ¿no? Donde pues, tenía que bregarse en ese mundo más masculino y bueno, pues defendía bastante también los derechos de las mujeres, en fin. Digamos que algo me llamaba de ese mundo de la abogacía. Y bueno, cuando ya tuve que tomar la decisión sobre qué carrera hacer, pues me conformé en esa idea, aconsejada por mis padres, especialmente por mi madre. También me aconsejó pues darle un toque económico, ¿no?, a ese conocimiento del derecho, dado que yo desde en el País Vasco, pues el tejido del País Vasco con muchas empresas, eso te permitía, te daba un marco de trabajo también dedicado a la empresa, al mundo económico, de los negocios, importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues estudié efectivamente en la Universidad de Deusto, abogada economista, que se llamaba entonces, y que ahora podía ser el equivalente a un doble grado de abogada CONADE. Y bueno, eso determinó también de alguna manera mi futuro profesional, porque dado que había hecho esa abogacía enfocada a lo económico, pues donde fui buscando posible trabajo era en el mundo de la empresa, ¿no? Y entonces, bueno, pues coincidí con unas ofertas que había de Arthur Andersen entonces, que además era un tipo de empresa de estas
lo que llamaban las Big Four, bueno, ahora son las Big Four, antes eran 8, pero bueno, las Big Four que se dedicaban al asesoramiento, a la consultoría, a la auditoría y ayudar a estructurar un poco más con seriedad el funcionamiento del mundo de los negocios, ¿no? Y bueno, pues me integré en esa firma sin tener muy claro cuánto iba a ser mi desarrollo profesional ahí dentro, pero bueno, pasaron los años y la verdad es que en ese entorno he estado pues casi 30 años de mi carrera profesional, ¿no? Después ya me organicé por mi cuenta con más libertad, digo, para desarrollar el colaborativo o este otro tipo de sistema. Pero bueno, ahí desarrollé mi carrera profesional, aprendiendo muchísimo y además quizá con una ventaja respecto al resto de la abogacía, y es que a vosotros igual os resulta también un poco diferente a lo que ahora se supone que ocurre o que debe ocurrir, pero en las épocas en las que me refiero, la abogacía estaba muy separada del conocimiento de la economía, de la contabilidad, ¿no? De esa parte que se dejaba a otros especialistas, ¿no? En cambio yo pues me moví en ese mundo en el que se mezclaban perfectamente los dos conocimientos y por tanto pues considero que eso me permitió ser una abogada con un conocimiento muy práctico de lo que era todo ese mundo empresarial, de la economía, de la contabilidad, de la gestión, y etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí fui desarrollando mi carrera profesional. Eh, Absorbimos a Garrigues y entonces ya se convirtió en Arthur Andersen Garrigues, después Garrigues solo. Bueno, pues en ese entorno es en el que he estado desarrollando mi carrera profesional. Y bueno, esto es lo que me ha ido llevando de alguna manera también al momento en el que estoy. Sí, 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 sí. Enlazando un poco con todo ello, como hemos dicho, eres mediadora, árbitra, abogada colaborativa, digamos, y ahora pues tienes un enfoque claro, ¿no? Hacia métodos, digamos, de resolución de conflictos que no son los judiciales, ¿no? Pero sí que sigue habiendo mucha confusión respecto de cada uno de ellos, qué corresponde hacer con cada función, ¿no? Y queríamos aprovechar para hablar un poco de las diferencias que hay entre estos métodos, ¿no? Que el otro día me comentaste que tú los defines como más adecuados, ¿no? De resolución Sí. de conflictos. Podemos hablar un poco de las diferencias y cuáles son los beneficios, ¿no? que has podido picar de implementarlos en estos años, con toda esa trayectoria y esa visión que, como decía, es bastante, ¿no? Potente, que nos cuesta encontrar a veces. Y yo, si me permites, por recordar y por entender también por qué estoy en el sitio donde estoy, Mm, yo la verdad es que nunca he sido una abogada especialmente litigadora, he actuado en los tribunales en cuestiones más que tenían que ver con el ámbito mercantil, societario, mm, ¿no? Pero no era mi principal actividad, ¿no? Entonces siempre me dedicaba más al asesoramiento, a la contratación y demás, en diferentes áreas, ¿no? Pues desde la fiscalidad, lo mercantil, societario, construcción, proyectos internacionales, etcétera, ¿no? Y bueno, a pesar de todo, yo sí iba notando que había otras formas de hacer las cosas distintas a la pura litigación, ¿no? Como podía ser el arbitraje, ¿no? Eh, y aquí voy a lo que me comentabas, Alessandra. El arbitraje está considerado oficialmente dentro de los ADRs, de los sistemas alternativos, ¿no? de resolución de conflictos, que ahora, pues desde hace unos años, prefiere denominarse adecuados, pero claro, tampoco cambia tanto la forma de funcionamiento. Es decir, yo apuesto por el arbitraje, soy árbitra desde hace casi 30 años en todo tipo de temáticas y sigo confiando y pensando que como método de decisión sobre un problema, cediendo esa decisión o ese poder de decisión
a una tercera persona, como puede ser la árbitra en este caso, es mejor que la jurisdicción porque permite otro funcionamiento mucho más flexible y mucho más profundo, sin duda ninguna. Pero no deja de ser un método que denominamos heterocompositivo, que es yo acudo a un sistema alternativo a la jurisdicción, al arbitraje, pero sigo cediendo, como digo, el derecho a decidir o a imponerme una solución a esa otra tercera persona, al tribunal arbitral, al árbitro, ¿no? Entonces, esto para mí fue un paso, pero llegó un momento en el que dije, bueno, me llegaban temas en arbitraje, esto es curioso, en los que yo estaba convencida de que esas partes que me estaban a mí pidiendo como árbitra que tomara una decisión, y sin ningún problema, yo no tengo ningún problema en tomar decisiones cuando estoy en ese papel, en el de ser la árbitra decisora, ¿no? Pero que estaba convencida de que podían encontrar mejores soluciones que las que yo podía dar, si llegaran a una negociación, si llegaran a un consenso, si llegaran a trabajarlo entre ellos, ¿no? Entonces esto me llevó a ir investigando y a seguir interesada en esos otros métodos alternativos que ya pasaran del sistema heterocompositivo al sistema autocompositivo, que es las partes negocian, se sientan, hablan y buscan la solución que mejor les encaja en su problema y a satisfacción de todas las partes, ¿no? Entonces yo es que lo veía con claridad, decía, pero ¿qué hacéis aquí en vez de estar trabajando un acuerdo o negociando una solución? Porque yo como árbitra tengo claras mis funciones, tengo claro, podía estar en un arbitraje de equidad, en un arbitraje de derecho, pero me tenía que guiar siempre por lo que la ley estaba preveyendo para ese tipo de situaciones. Y, por ejemplo, un caso evidente y clarísimo. Problema de desencuentro entre socios al 50% en una sociedad que no llegan a un acuerdo. La ley, la única solución que da es la disolución de la sociedad. Y yo en más de una ocasión tuve que decidir disolver una sociedad porque no había otra salida, ¿no? En todos esos casos, eso era la solución menos deseable para todas las partes. Lo deseable era haber entrado a negociar. Entonces, bueno, esto me llevó a que, y además, bueno, pues fueron apareciendo ya también en el horizonte otros sistemas, como podía ser la mediación, que ayudaba a las partes a entrar en estas negociaciones, ¿no? Y desde la mediación, pues me interesó mucho también, me formé, la practiqué, y además tengo que decir que incluso desde bastante al principio, en el ámbito mercantil también, porque de hecho pues tuve suerte de poder incluso participar como mediadora en el primer proyecto que hubo de mediación intrajudicial mercantil en el estado que se hizo en los juzgados de Bilbao, ¿no? Entonces, bueno, pues desde siempre he tenido claro que esa mediación se podía aplicar a este tipo de sistemas. Pero, bueno, además de formarme como mediadora y ayudar a las partes a que se comuniquen, vas notando que necesitas mejorar tus skills, tus habilidades de negociación, que eso es fundamental y que además no nos enseñan, a la abogacía todavía no la enseñan a negociar en los currículums oficiales de las facultades y de las escuelas de derecho. No existe como tal asignatura. Entonces, dije, bueno, aquí algo falla cuando la abogacía no se forma más en algo que es fundamental para ella, como es negociar, y además en acompañar a sus clientes en esa negociación que también tienen que desarrollar. Porque yo, para mí, como abogada negociadora o como abogada colaborativa, no solo yo tengo que tener mis habilidades, sino tengo que ser capaz de trabajar acompañando a mi cliente para que él o ella desarrollen también sus propias capacidades negociadoras, ¿no? Entonces eso me fue llevando a otros sistemas, como podían ser pues, los métodos de negociación, el derecho colaborativo también cuando apareció a principios de los 2000, primero en Estados Unidos, además pues, vinculado de alguna manera a la familia, pero que luego, desde luego, cuando lo cogimos aquí en Europa y en España, además por el tipo de personas que estábamos ahí en ese inicio de la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi, pues
lo veíamos perfectamente aplicable a este mundo de la empresa y de los negocios. Entonces, claro, vas aprendiendo nuevas técnicas que te van llevando a desarrollar habilidades que ya no se circunscriben a un único método, sino que son diferentes, ¿no? A partir de ahí también pues, me interesó el coaching ejecutivo y organizativo, porque también te daba habilidades para saber cómo afrontar la gestión de las diferencias. Me formé como coach ejecutiva y de equipos. De ahí viene también mi relación con AECOP, como has dicho antes, Alexandra. Pero claro, también te das cuenta que eso te da nuevas herramientas para poder integrar a otros especialistas en la solución de un problema que no solo sean los abogados, abogadas y la persona mediadora en su caso, sino que puede haber un equipo que trabaja de forma conjunta y multidisciplinar ayudando a resolver el problema. También yo ahí tenía una ventaja, porque como os he dicho antes, yo venía de una forma de trabajar en la abogacía donde no tenía ningún problema con abordar desde un concepto multidisciplinar los problemas trabajando con otros profesionales, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí también descubrí los dispute boards, que también son otras formas muy eficaces de funcionar en proyectos de contratos de larga duración, de construcción, que también exigía dominar otras técnicas y otras habilidades diferentes, ¿no? Entonces, digamos que me he ido formando en todas esas áreas. Entonces, claro, cuando yo despliego el abanico y dices, bueno, ¿tú en qué asesoras? ¿En qué puedes actuar? Digo, pues en todo eso. Ah, pues entonces, claro, es que tú no me queda claro. No, sí, es que te tiene que quedar muy claro. O sea, yo soy capaz de hacer todo eso, lo personalizo para poner el ejemplo respecto a la pregunta que me decías, ¿no? Pero lo que también tengo que tener clarísimo es cuál es el papel que me está solicitando mi cliente que lleve a cabo. Si a mí me contratan, volviendo al inicio, como árbitra, yo no puedo utilizar ahí mis procedimientos como mediadora, como derecho colaborativo, como negociadora, ni como nada. No, no. Yo estoy ahí respetando mi función como árbitra. Evidentemente, posiblemente me haga ser una árbitra que maneje mejor la situación el conocer todas esas otras habilidades, pero no debo confundirlo, ¿no? Si me piden que sea mediadora, pues si me piden que sea mediadora, tendré que limitarme a mi función, que es la de yo no estoy ahí para sugerir ninguna solución, ni para ayudar a los clientes a que alumbrarles en la solución que a mí me parezca la mejor, sino que estoy ahí para facilitar la comunicación y facilitarles que hablen. Pero yo me reservo mi opinión. Yo como mediadora, al menos según la legislación europea y española, yo no puedo dar una solución. Si en cambio estuviera en una función de conciliadora, como también en otros países se hace, pues igual ahí sí que las partes lo que me están pidiendo es que dentro de que les ayude a tener una conversación, me moje y ponga soluciones sobre la mesa. Pero tengo que tener claro que me están contratando para ser eso, una persona que les ayuda, pero que también les sugiere, les aconseja. Si yo estoy actuando en un procedimiento colaborativo y estoy en calidad de abogada colaborativa, pues sé que mi función es otra completamente diferente, que es defender los intereses de mi cliente desde el asesoramiento y el acompañamiento para que negocie y busque el acuerdo. Y ahí, claro, que mi forma de desarrollar las habilidades no tiene nada que ver. Soy abogada al uso, solo que una abogada que sirve para facilitar mejor la conversación y el acuerdo. Si en un proceso colaborativo estoy siendo coach, que también podría ser, ¿no? Que es la persona que facilita, que puede tener una labor de facilitación de la comunicación o de ayudar a las partes a que trabajen mejor sus intereses y entiendan mejor qué necesitan, qué es lo que les conviene, cuáles son sus verdaderas necesidades, las necesidades profundas, pues estaré desde una función de absoluta neutralidad, trabajando desde la absoluta neutralidad, sin comprarle a nadie su versión, ¿no? Pero ayudándoles a que desarrollen su mejor conocimiento y su asertividad para negociar. Entonces, yo soy la misma persona, la misma profesional, pero tengo que tener claro en cada cosa la función que se me solicita que haga, ¿no? Entonces, por eso, cuando se habla
de métodos alternativos en genérico, hay que tener muy claro que nada tiene que ver, por ejemplo, un arbitraje, donde cedo la decisión a terceras personas, con un método de negociación en el que todos, por definición, te dan la libertad de levantarte de la mesa como parte si ves que eso no te conduce a ningún sitio. Nadie te va a obligar a tomar una decisión. Y dentro de esos otros métodos autocompositivos, también tengo que tener muy claro cómo funciona cada uno de ellos para, como cliente, ser capaz de entender qué le tengo que pedir, solicitar y exigir a la persona profesional que está colaborando conmigo en función de la función que le quiera asignar que realice. Y por eso hay que tenerlo meridianamente claro, ¿no? Yo sé hacer de todo eso, y lo estoy personalizando para poner un ejemplo, ¿no? Yo sé hacer de todo eso. Yo tengo que tener muy claro qué se me está pidiendo y cuál es la función concreta que tengo que realizar en cada momento, y no tener ninguna tentación de, bueno, es que yo estoy viendo, por ejemplo, si soy mediadora, no, yo estoy viendo que con esta idea igual les ayudo, se la suelto. No, cuidado, que ese no es tu papel. Claro. Si estoy independiente en un derecho colaborativo como experta económica dando mi opinión sobre algo, pues daré mi opinión sobre cómo interpreto esa realidad que se está produciendo, pero mi papel no es sugerirle a uno o a otro que hagan o dejen de hacer. Entonces eso, para mí eso es importantísimo siempre, saber que los clientes sepan qué tienen a su disposición, qué métodos hay, que elijan conscientemente el mejor y sobre todo que tengan muy claro en el acuerdo con las y los profesionales que intervienen cuál es la responsabilidad de cada cual y que nadie se salga de esa función que tiene que respetar en función de lo que le hayan contratado, ¿no? No sé si con esto te contesta un poco a la pregunta. Sí, 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 sí. Muy Sí, diferenciado y muy claramente. Para eso, eso, obviamente, uy, perdóname, Alba. dale. No, digo que para eso, obviamente, hay que hacer una labor informadora, ¿no? Igual en la primera reunión con el cliente, porque, bueno, para que tenga un poco claras cuáles son las diferencias y que pueda decidir con propiedad. Sí, al hilo de esto, Ana, siempre oímos hablar que todos estos métodos, digamos, adecuados o alternativos, a lo mejor el arbitraje sí que se ve más en empresa, pero lo que son los métodos autocompositivos, esta idea de que son más para derecho de familia y que no acaban de tener aplicación o viabilidad en el mundo de la empresa. ¿Cuál es tu experiencia en este sentido? ¿Qué es lo que has podido verificar a lo largo de los años? Bueno, como os he adelantado ya antes, yo desde esa visión de abogada de empresa, por decirlo de alguna manera, o de abogada en el mundo de los negocios, es desde la que me acerqué a todos estos sistemas, ¿no? Con lo cual mi acercamiento fue desde la búsqueda de si efectivamente servían para el ámbito que yo más conocía o que yo más trabajaba, ¿no? Y efectivamente lo confirmé, incluso a veces por encima de las personas que lo prescribían. Quiero decir, es verdad que todos hemos conocido que la mediación empezó sobre todo en familia, ¿no? Eso. El derecho colaborativo también en Estados Unidos, cuando nació en los años 90, también se predicaba sobre todo para temas de familia, pero que incipientemente ya empezaron a haber otras oportunidades en el mundo también de la empresa, ¿no? De hecho, aquí se produce una situación curiosa. Yo formé parte durante algunos años de, no sé si os suena la ICP, que es la Asociación Sí. Internacional de Profesionales del Colaborativo, ¿no? Yo formé parte, aparte de haber haber participado como ponente en alguno de sus congresos, formé parte del Standard and Ethics Committee de la ICP durante unos años, ¿no? Era la única no norteamericana que estaba en ese comité. Y además yo creo que de las pocas, o la única, casi diría yo también, que venía desde mi práctica empresarial.
Entonces, me fue curioso porque tuve la oportunidad precisamente de influir incluso en los enfoques que estaban dando a esas normas de estándares y ética profesional, el darles un poco también esa visión, ¿no? Desde ese convencimiento de que esto era perfectamente aplicable al mundo de la empresa. Esto fue hace ya pues, más de 10 años, con lo cual, pues, o bueno, casi. Las cosas han ido evolucionando, ellos también se han dado cuenta de que esto es muy practicable, empezó a desarrollarse en el mundo laboral y sobre todo en Estados Unidos y en otros ámbitos empresariales. Yo, si me preguntas mi opinión, es perfectamente aplicable y necesario también en este mundo de la empresa y la economía. ¿Por qué? Porque primero, cualquiera de estos métodos de negociación, la mediación, el colaborativo, incluso, como os decía antes, los dispute boards, a lo que tienden a comprometer a las partes en la búsqueda de la mejor solución, trabajando, ¿no? Entonces, quien mejor sabe la solución que mejor se adapta y que cubre sus necesidades son las partes afectadas. Luego tienen que estar ahí, participando, negociando y hablando, ¿no? Y además, solo con su presencia, digamos, se pueden abrir opciones, Claro. porque tú representando como abogada a un cliente vas con unas instrucciones o con unas ideas preconcebidas que se le cuentas a la otra parte y la otra parte te responde, no eres capaz de ver esas opciones porque no eres el propio cliente. No eres capaz de ver en qué cosas se pueden generar oportunidades que no habías caído en la cuenta que podía haber y que a la otra parte le podían interesar. No eres capaz de profundizar en cuestiones que no son las puramente jurídicas que a veces están detrás de cerrarse o no cerrarse a determinados acuerdos, ¿no? Entonces, esto en el mundo de la empresa también es fundamental. Y también siempre se plantea como importante en estos métodos autocompositivos el cuidar la relación. Entonces, parecía que cuando hablabas del mundo privado, del mundo de la familia, cuidar la relación era lo principal, que efectivamente lo es. Pero es que en el mundo de la empresa es exactamente igual de importante. Las relaciones que tú tengas con todos tus stakeholders, ¿no? Con todos los grupos de presión, perdón, bueno, a veces son de presión también, ¿no? Grupos de interés que te rodean y con los que tú interrelacionas, es fundamental mantener una buena relación. Cuando estoy hablando de estos grupos de interés o de estos stakeholders, estoy hablando de los internos y de los externos. De los internos con tu propia plantilla, con las personas que colaboran en la empresa o colaboran contigo. Si no te interesa preservar una buena relación con esas partes, ya me contarás tú con quién, ¿no? Y con los externos, pues con los clientes y proveedores. Lo aconsejable es eso, Claro. buscar las mejores relaciones con esas partes, incluso ir más allá cuando las cosas están funcionando bien que lo que hasta ahora tenías contratado con ellas. Estoy hablando de las relaciones con la administración, con la ciudad o el entorno en el que tú estás integrado, etcétera, etcétera. Es fundamental preservar las relaciones. Luego, esa idea de que a veces se sigue oyendo, ¿no? Bueno, cuando hay implicaciones personales es importante, pero si no, no, es que los negocios también son personales y las emociones también están en los negocios y las decisiones que se toman en los negocios y por parte de las personas en puestos de responsabilidad también están impregnadas de emociones y también tienen mucho que ver con las buenas relaciones, ¿no? Luego, sinceramente, no solo no veo ningún motivo para que no se apliquen, sino que casi tengo más razones para aplicarlo en el ámbito económico y en el ámbito empresarial que en el otro, ¿no? Para mí eso es una cosa... Ya, no, si nosotras, esto lo hemos estado comentándonos siempre con Alexandra, de decir qué poco implementado en el mundo de la empresa y qué tan necesario sería que estuviera más a disposición o al alcance de las empresas, porque es que muchas no saben ni que existe, ¿no? A lo mejor acuden a ti porque saben que Ana Armesto hace esto y que nos ayude de alguna forma sin ponerle nombre, ¿no? Porque una curiosidad ya de decir qué es lo que cuando acuden a ti, a lo mejor es dejando de lado el arbitraje, que ya
digamos, ¿qué es eso? Heterocompositivo y por lo tanto sujeta a una decisión de un tercero. Vienen con una premisa, oye, ven a hacer de mediadora, o necesitaríamos que nos solucionaras esto, ¿no? Que nos ayudes a... ¿Cómo suele ser? Si es que hay un patrón. No siempre es el mismo, y además es que, claro, en el mundo de la empresa también es muy distinto cuando estamos hablando de la gran empresa o de la empresa multinacional, ¿no? Donde además pues, se producen situaciones de el departamento jurídico interno de la empresa con respecto al management o al CEO y el despacho externo en el que se pueden apoyar para que les lleve algún tema jurídico, con lo cual es más complejo también de trabajar a tres patas, ¿no? Como mínimo, ¿no? Con lo cual eso lo que lleva, que es distinto, como decía, a una situación de una empresa más pequeña, donde ni siquiera tienen el abogado o abogada interna, sino que ya recurren a su abogado de fuera a pedirle consejo y demás, ¿no? Entonces yo creo que hay todavía no existe un conocimiento generalizado de que estos métodos están ahí. Quizá la mediación pues, puede sonar todavía algo más, aunque yo creo que no se entiende bien tampoco lo que implica, ¿no? Porque a mí cuando sigo oyendo a la gente decir, bueno, sí, negociar, ya sabemos que negociar es ceder. No, perdona, estás tremendamente equivocada, ¿no? No, negociar es ceder. Negociar es buscar una solución que te encaje a ti, mejor que lo que tienes ahora. Si tú consideras ceder, en el caso que sea, el cambiar la posición inicial por otra más inteligente de solucionar tu problema, eso no es ceder, eso es haber encontrado la solución, ¿no? Entonces, bueno, las ideas, los prejuicios que se tienen con esto todavía son importantes. Pero a lo que voy es que es muy difícil encontrarte que alguien te venga pidiendo un método concreto, ¿no? Porque conocen poco, todavía no existe una familiarización con ellos, ¿no? O no lo han practicado nunca. Entonces, yo creo que el trabajo a realizar por parte de abogados y abogadas, y es en mi caso, es cuando hay un problema sobre la mesa, ¿no? Y te piden consejo. Entonces, cuando tú puedes dirigirles hacia los métodos que te parezcan que pueden encajarles mejor, en función que también cuando se habla, cuidado, aquí hay otro tema que también daría para hablar mucho, ¿no? Que es el de diagnosticar cuál es el mejor sistema o método para un problema. Yo, sinceramente, eso no me lo creo. Sé que hay mucha gente que defiende que esto es posible. Yo no lo he visto, al menos. Yo no lo he visto. ¿Por qué? Porque el decidir cuál es el método para abordar un problema no depende del problema en sí mismo, solo, ¿no? En principio cualquier problema puede ser sometido a cualquier método. También depende de las personas que están involucradas y de su actitud con el problema. Claro. Y no solo, tampoco, porque incluso personas muy cerradas en defender una posición o muy enconadas con la otra parte, si te dejan acompañarles o aconsejarles o ayudarles a entrar en otro modo de funcionamiento, pueden cambiar su actitud y pueden entender que les conviene usar otro tipo de sistema, ¿no? Y esa forma parte de ese acompañamiento que como abogada haces para aconsejarles que funcionen de una determinada manera o para que confíen en ti, de manera que tú les puedes transmitir algunas herramientas o algunas formas de funcionamiento que les ayude a hacerlo, ¿no? Con lo cual, claro, nuestra función como abogada no puede ser tampoco con los métodos alternativos, como antes hacíamos, de decir, bueno, que me cuente el cliente su problema jurídico, yo se lo encajo en un artículo, en una ley, en un esquema, en un tipo de contrato, y ya cuando lo tengo encajado ya funciono con piñón fijo, ¿no? Con ese sistema. Ahora tampoco podemos caer en decir, bueno, le meto también los métodos alternativos, pero le clasifico ya desde el principio en cuál sí. No. Tengo que tener conversaciones con ese cliente, con esa empresa, con esas personas, para ver si son capaces de tener cintura para trabajar en un proyecto que les puede resultar más retador y más ilusionante, pero también con más posibilidades de éxito, donde van a ganar más, donde van a sacar una mejor solución.
y eso implica un compromiso. Entonces yo podré decidir finalmente qué método aconsejo seguir a un cliente o no en función del compromiso que vea en ese cliente para llevar a cabo ese método, pero después de haber hecho ese trabajo, porque sé que me va a venir con la de siempre, lógicamente. Esa persona no tiene conocimiento que yo tengo de otras opciones, ni de cómo se puede trabajar, ni de si es posible o no es posible, de si merece la pena hacer determinadas cosas para tener esa opción de una solución mejor. Entonces yo eso de clasificarlos desde un principio, es decir, te llevo por aquí, sería otro error. No, yo como experta, y las abogadas que trabajemos en esto, ¿no? Como expertas o expertos, los abogados, en muchos métodos diferentes, o al menos el conocimiento suficiente de qué implican, trabajaré con el cliente hasta que vea hasta dónde puedo llegar, qué compromisos puedo tener de esa persona y hasta dónde quiere también comprometerse con el procedimiento. Claro. Entonces podré decidir cuál es el mejor sistema o aconsejarle, que no lo decido yo tampoco. Esto mismo aplicado a lo que tú me has preguntado, ¿no? Cuando una empresa te viene, esto es metal, pues hombre, igual está en ti el decir, oye, ¿ya has pensado en este otro método? ¿Y has pensado y sabes lo que implica? ¿Y cómo vamos a trabajarlo? ¿Y cómo vamos a organizar esa forma de trabajo, por ejemplo, la gran empresa, entre la asesoría interna, el despacho externo, el management, las personas directamente involucradas en el problema, en la empresa más pequeña también, qué personas van a estar comprometidas en hacer esto? Si no haces ese trabajo previo, ya digo, no se trata, no vas a llegar al mejor método, ¿no? No se trata de cambiar lo que antes hacíamos, insisto, en, tienes un problema de tal, vale, ya, vete a casa que no me ocupo yo de él. Tampoco lo podemos sustituir por un... O sea, que me pides una mediación, vale, te la pongo. No. Si me pides una mediación, o si me pides un colaborativo, o si me pides lo que sea, o si me dices que no eres capaz de negociar, igual yo te tengo que dar pistas y trabajar contigo para ver si igual sí es posible hacer otros tipos de cosas, ¿no? No sé si con esto os Y tanto. aclaro, no queda. Clarísimo, sí, No sí. hay un método único, depende del caso, depende de las personas, depende de las actitudes, depende del enfoque que el abogado o la abogada le dé, depende de los dispuestos que estén a trabajar en ello las personas involucradas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. No, ha quedado súper claro, Ana. Y bueno, la verdad que hemos llegado al tiempo que nos habíamos marcado, pero nos quedaríamos charlando un rato más porque esto es muy interesante y también da lugar, ¿no?, a muchas conclusiones que podamos saquear y ver si realmente, o sea, cómo podíamos estar mejorando, ¿no?, el acompañamiento a los clientes, sobre todo en esta parte inicial que nos contabas ahora, ¿no? De, oye, hay que conocer bien al cliente, hay que tener muchas más cosas en cuenta y no dar, pues, la solución rápida, ¿no? Como tal vez antes hacíamos. Y eso, como decíamos, un placer. Encantadas de tenerte aquí. A mí me ha encantado personalmente, pues, hacer este repaso de métodos y cada uno con sus características y sus beneficios. Y bueno, estamos en contacto y esperamos que hayas estado a gusto en la entrevista. Pues sí, la verdad es que encantada de charlar con vosotros. Me ha parecido que ha fluido todo muy natural y incluso seguro que me he enrollado más de lo necesario. Bueno, lo suficiente. Nos ha quedado muy de claro. mediación, ¿eh? Sí, perdona. Y no digo que el approach también del mundo empresa era también algo que queríamos hacer ver a nuestro público, ¿no? Oye, también es aplicable en el mundo de la empresa y en este caso Ana Armesto lo hace y tiene mucho que compartirnos. Así que, perdón que te he cortado. No, perfecto. Estupendo, pues si ha servido para lo que pretendíamos, pues encantada. Yo me he sentido a gusto, creo que he dicho lo que quería decir y espero haberme expresado con claridad y animaros a seguir con este tipo de proyectos que son tan fundamentales en el avance que tenemos que hacer dentro de la profesión de la abogacía en general, ¿no? Dejar de ser los sustitutos de los clientes y pasar a ser quienes les acompañamos desde el conocimiento y el expertise
jurídico. Totalmente. Sí, sí. Cerramos No con jurídico esta. de la ley, sino de... Sí, sí. Ahí te hemos entendido perfectamente y tanto. Pues así sea, Ana. Perfecto. Muchas gracias por todo. A vosotras, un placer. Adiós. Igualmente, gracias. Agur, agur.